Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta oportunidad vamos a retomar, ¿cierto?, el cine y voy a comentar tres cintas que de forma inintencionada están vinculadas por la audiencia y las han convertido en una especie de trilogía que han denominado The Yellow Light Trilogy o la trilogía de la luz amarilla. Me refiero a las cintas Drive del director Nicholas Winding, Nightcrawler de Dan Gilroy y Collateral, la más antigua de todas, de Michael Mann. Estas tres cintas ambientadas en un Los Ángeles de ahora, ¿cierto? Un Los Ángeles moderno, tiene como protagonistas a tres personajes que rayan, ¿cierto?, en conductas sociopáticas. Obviamente estas tres películas, como les señalé, son de directores distintos, tienen tramas totalmente autónomas, son películas que obviamente incluso no están vinculadas en un espacio temporal, ya que corresponden ¿cierto?, a distintas productoras, forman parte de la filmografía de diferentes directores. El tema es que es la audiencia, ¿cierto?, la que las ha vinculado por su estética neo-noir y por los elementos que voy a tratar de desarrollar, ¿cierto?, brevemente, adentrándome algo en las tramas de estas cintas. Bueno, no es el único caso, ¿cierto? También tenemos el caso de Cornetto Trilogy, que lleva este nombre por el helado, ¿cierto? Pero en este caso sí hablamos de un mismo director, ¿cierto? Y también protagonistas, independiente de que las historias, ¿cierto?, transcurran en distintos escenarios y los mismos actores interpreten diferentes personajes. Me refiero a Shaun of the Dead, The World's End y Hot Fuzz, que son estas tres cintas, pero que forman parte de, ¿cierto?, la filmografía de Edgar Wright y tienen como protagonista a Nick Frost y a Simon Pegg. Pero estas otras cintas, de las cuales voy a comentarles, en cambio, como les dije, sí tienen directores diferentes, son de distintas épocas y obviamente tratan temas totalmente autónomos, salvo que tienen en común estos elementos. Una, ¿cierto?, esta estética neo-noir en un Los Ángeles distópico, ¿cierto?, una ciudad poco solidaria, una ciudad con millones de habitantes y obviamente una mega ciudad industrializada, moderna, ¿cierto?, que de algún modo ha ido generando una población, por un lado, arribista, una población también que convive con el glamour, ¿cierto? Una ciudad también obviamente hiperconectada, y por lo mismo estas cintas tienen en común también que transcurren, ¿cierto?, o gran parte de sus historias. Las tres películas tienen como móvil de sus historias, ¿cierto?, el ser películas de carretera o películas en las cuales es muy importante, ¿cierto?, un vehículo. En Drive, ¿cierto?, tenemos al personaje que interpreta Ryan Gosling, que tiene ese nombre, ¿cierto?, el driver, el conductor, que obviamente es un doble, ¿cierto?, de acción y que por las noches participa, ¿cierto?, de crímenes como conductor. En el fondo él es una especie de mercenario que se contrata para ser el encargado, ¿cierto?, de generar los escapes y las rutas de huida de distintos atracos y golpes en los cuales él participa de forma anónima, tratando de vincularse lo menos posible a las distintas, digamos, asaltos o scores en los cuales participa. Luego tenemos, ¿cierto?, al personaje interpretado por Tom Cruise, Vincent, en Collateral, que, digamos, secuestra por una noche a Max, a este taxista interpretado por Jamie Foxx, y con el cual inician una especie de tour nocturno por distintos escenarios, principalmente en una noche muy muy desierta, en la cual solo vemos policías, pocos autos, ¿cierto?, en las distintas gasolineras, callejones, clubes de jazz, ¿cierto?, por los cuales va rondando este personaje Vincent, que es un hitman, matando a una gran cantidad de víctimas, ¿cierto?, dentro de un elaborado plan que en el fondo es hacer esta ruta y luego tomar un vuelo y desaparecer de la ciudad. Y luego tenemos al personaje de Lou Bloom, interpretado, ¿cierto?, magníficamente por Jake Gyllenhaal en la película de Dan Gilroy, Nightcrawler, que es un personaje arribista, que es ya, digamos, como personaje sintetiza el epítome del capitalismo. Es un personaje que prácticamente tiene como mantra el autoayuda y lo que hace es de algún modo abrirse camino como un autodidacta. Lo vemos desde el comienzo cometer atracos. Es un personaje que
su ética en el fondo está al servicio, ¿cierto?, de no solo la supervivencia, sino escalar posiciones y ganar un lugar. Es una voluntad inamovible, Luke Bloom, y se abre camino principalmente en digamos, el ámbito de la filmación de accidentes, atracos y todo tipo de escenas violentas que pueda vender digamos, a la prensa amarilla o a la prensa noticiosa, televisiva, de los, digamos, noticieros, ¿cierto? De estos noticieros que compiten en Estados Unidos por, digamos, ganar audiencia a través del morbo y también con la paranoia que existe en la gente, ¿cierto? Tratar de venderle la escena más violenta, la escena más cruenta, sobre todo en barrios adinerados. Y Luke Bloom, vamos viendo cómo se va abriendo paso en la vida, desde robar una bicicleta hasta asaltar un lugar y robar materiales, y luego se topa, ¿cierto?, con el personaje interpretado por Bill Paxton, al cual ve filmando y se da cuenta que hay un nicho, una posibilidad de mercado ahí, y adopta, digamos, este trabajo. Los tres personajes, como señalé, comparten ese escenario, esa atmósfera, un Los Ángeles moderno, ¿cierto?, distópico, como señalé, muy neo-noir, que cada vez se va acercando más a, digamos, al escenario de Los Ángeles que nos plantea Blade Runner, ¿cierto? Esta mega ciudad. Claro, obviamente estas cintas no tienen los elementos de ciencia ficción, pero sí, digamos, ya estamos acercándonos a un Los Ángeles, digamos, con ciudadanos de alguna manera atomizados, ¿cierto? Ciudadanos en los cuales no existen rasgos de solidaridad, ciudadanos que viven prácticamente encerrados, viven mucho tiempo de sus días en el tráfico. En el fondo digamos, también son cintas que exploran cómo funcionan estas megaciudades. El otro elemento es la noche, ¿cierto? En las tres cintas, la mayor cantidad obviamente en Collateral, toda la cinta transcurre en una noche. En Nightcrawler son varias noches en las cuales vamos viendo cómo este personaje, ¿cierto?, Luke Bloom, sale a realizar las grabaciones de los accidentes en la noche, los atracos, tratando de adelantarse a la policía, tratando de adelantarse también a la competencia. Y en el caso de Driver sí hay más escenas matutinas, pero también muchas de las escenas, sobre todo en automóvil, se dan en la noche. Los personajes, como dije, son sociópatas. Uno es un hitman, el otro es una revista sin moral, sin ética y que explota el morbo para obtener dinero. Y finalmente el personaje de Driver, ¿cierto?, es casi un vigilante, es un tipo que, como dije, vende sus servicios como chofer para distintos atracos, pero se ve involucrado en una situación cuando conoce a una nueva vecina, porque este personaje también es muy misterioso, es muy poco lo que sabemos de él, al igual que de Luke Bloom y también de Vincent de Collateral, tienen eso también en común. Es un personaje del cual sabemos muy poco y se va mudando constantemente, obviamente escapando también de, digamos, cualquier rastro que pueda vincularlo a uno de los crímenes en los cuales ha participado. Pero conoce a esta vecina joven, ¿cierto?, que en apariencia parece soltera al comienzo, tiene un hijo, ¿cierto?, y luego ya se va encariñando con ellos. De algún modo vemos que el personaje, si bien el Driver habla muy poco, no se comunica, ¿cierto?, con muchas palabras, sino más bien con gestos, con acciones, y la música acompaña mucho esta cinta, ¿cierto?, el soundtrack de Cliff Martínez. Vamos viendo cómo el personaje de alguna manera va bajando sus defensas, pero luego reaparece un personaje que da un giro a esta situación, a esta especie de relación que están haciendo entre él y la vecina, que es el esposo de ella, que había estado preso y que luego nos damos cuenta que está envuelto con la mafia y necesita dar un golpe para pagar un dinero que debe. Él se ve involucrado en la situación porque encuentra a Oscar, al esposo de su vecina, golpeado, ¿cierto?, junto con el niño, y finalmente decide involucrarse y ayudarlo a dar un golpe. Bueno, todo esto sale mal y finalmente se ve envuelto en una situación de escalada de violencia que nos va mostrando cómo el personaje explota y pasa de ser un tipo que, por un lado, muy amable, muy retraído, muy tranquilo, muy también sereno y lógico a la hora de actuar, a ser también una máquina de violencia. Entonces estos tres personajes también tienen eso, ¿cierto? Son voluntades irrefrenables, casi son fuerzas de la naturaleza. Cuando vemos el personaje de Collateral, Vincent, actuar como hitman, sabemos que la gente va a morir a su alrededor. Es un personaje imparable. Recuerda mucho también al personaje de Heat, que interpreta Robert De Niro, ¿cierto? Cabecilla, ¿cierto?, de esta especie de grupo de asaltabancos,
que también obviamente tiene mucho de estos elementos, pero no voy a hablar de Heat ahora, pero obviamente yo creo que estas tres películas también son herederas, ¿cierto?, de la estética que Michael Mann ha ido construyendo en el cine de acción y principalmente en el neo-noir, que es otro de los elementos que engloba estas tres películas, ¿cierto? Estas tres cintas de algún modo forman parte de una especie de revival del género policial, del género de cine negro, ¿cierto? Pero obviamente lo vemos en una era postindustrial, también con mucho neón, con ciudades, ¿cierto?, que tienen otros ritmos y obviamente con personajes que a veces no es tanto, como digo, lo que comunican con las palabras, sino más bien es la profundidad psicológica detrás de sus actos, de sus motivaciones, ¿cierto? Y también de las pulsiones que vamos viendo desarrollarse en sus historias. Bueno, por otro lado, otro elemento importante y que me parece que vincula a estas tres películas, ¿cierto?, como una especie de trilogía, que como digo, no es algo intencionado, ¿cierto? Son películas que de alguna manera es la audiencia la que las ha denominado así, es un tópico que da vueltas la red, es un tópico que de algún modo se discute bastante y que muchos fanáticos las asocian. Por eso hablo de una trilogía, ¿cierto? Bueno, de una trilogía no intencionada. Otro elemento, como señalaba, es el tema de la ciudad de noche y la carretera, ¿cierto? En estas películas, mucho de la historia, ¿cierto?, se desarrolla dentro de las cabinas de los autos. Por ejemplo, en el caso de Collateral, por un lado tenemos toda la acción explosiva, toda la acción que desata el personaje de Vincent cuando va a dar los golpes, ¿cierto?, a matar a sus blancos, pero luego tenemos toda esta profundidad psicológica que se da entre los dos personajes cuando se encuentran a bordo del auto, circulando por estas calles vacías, húmedas muchas veces, nocturnas, y en las cuales se exploran ciertos elementos existencialistas, o sea, cómo de alguna manera se interpelan, vamos conociendo mucho a los personajes, quizá no tanto sus pasados, pero sí más bien de sus debilidades, de sus emociones y por ejemplo, la forma en que, sobre todo, el personaje, ¿cierto?, de Vincent le hace ver a Max, al taxista interpretado por Jamie Foxx, que su vida es prácticamente un desperdicio, o sea, lo que él dice que es un trabajo temporal a lo largo de toda la cinta, ¿cierto?, que ser un taxista es solamente algo para conseguir un fin, finalmente se ha vuelto algo que dentro de esta sociedad en particular termina por absorberlo, ¿cierto?, y meterlo dentro de una rutina, y viene este personaje que obviamente lo saca de este continuo y lo lleva, digamos, a puntos de adrenalina, y en el fondo también vemos lo solitario y quebrados que son estos personajes. También algo similar ocurre en Nightcrawler, ¿cierto?, entre el personaje que interpreta Jake Gyllenhaal y su ayudante. Contrata, ¿cierto?, un joven para que sea su camarógrafo de apoyo y también su chofer, y vemos, ¿cierto?, cómo se van dando las discusiones entre ellos, que principalmente exploran, ¿cierto?, el tema de este capitalismo absorbente, en el cual el personaje de Jake Gyllenhaal es empieza a cumplir el rol de un jefe, ¿cierto?, de una especie de mandamás, la explotación que tiene sobre este joven y también el control psicológico que ejerce sobre él, la forma en que también es implosivo el personaje, ¿cierto? También es un personaje obviamente quebrado, al igual que los de Collateral, pero es diferente porque maneja una lógica muy fría, puede ser un gran hipócrita, un gran mentiroso, un manipulador, y casi todas las relaciones en esta cinta están cortadas, ¿cierto?, por la influencia del dinero, la oferta y la demanda y el poder que puede ejercer sobre otro, generando palancas, ¿cierto?, en función de las necesidades. Principalmente hablo de la relación que tiene el personaje de Lou Bloom con la editora y periodista que dirige, ¿cierto?, la sección de noticias a la cual el protagonista Lou Bloom vende, ¿cierto?, las filmaciones, interpretada por René Russo, y a la cual manipula, ¿cierto?, para venderle las noticias que están haciendo subir de rating a su noticiero, a su cadena, y obligándola a que se acueste con él e inicien una relación. O sea, en el fondo todo es muy frío, todo es muy maquiavélico digamos, dentro de la sociopatía y la psicología de este personaje. El voyerismo también es un elemento importante, y ya ahí, como les digo, pero todo esto lo vamos viendo muchas veces explotado principalmente en la cabina, en este espacio claustrofóbico de asfixia, que obviamente es un espacio de encierro dentro de
este mega espacio que es Los Ángeles, pero que también como ciudad es la que de alguna manera lleva a estos personajes a este tipo de encierro, a esta soledad, a este quiebre emocional. Y luego, bueno, en Drive, ¿cierto? El personaje principalmente es acompañado por la música. Es un personaje solitario, como digo, muy misterioso, es, como dicen, the strong, silent type guy, ¿cierto? Fuerte, silencioso, callado, del cual sabemos muy poco, pero sus emociones, principalmente como espectadores, las conocemos a través de la música, del score, de la cinta, del soundtrack, y los distintos momentos están, de alguna manera, vamos viendo cómo el personaje, sus emociones van variando, pero casi todo se resume en el auto. Finalmente el personaje de Drive es uno con la máquina, finalmente es un sujeto que se termina volviendo un machine guy, o sea, el tipo es prácticamente una máquina bien aceitada de matar y se puede, digamos, poner a disposición de cualquier atraco, golpe, un poco como el personaje de Vincent, ¿cierto? Entonces es uno con el auto. Creo que todos estos elementos son los que de alguna manera pueden hacernos parecer que estas tres cintas están emparentadas, al menos estéticamente, en algunos elementos también creo ideológicos, en algunos elementos narrativos y obviamente visuales también. Creo que hay muchas otras series, muchos otros elementos, series televisivas, videojuegos, como por ejemplo la última versión de GTA V, creo que es heredera, o sea, le debe mucho a Heat de Michael Mann, pero también a estas cintas. Los planos de la ciudad casi parecen en algunos momentos superponerse en las tres cintas. Como digo, incluso podríamos pensar que estas tres películas pueden estar ocurriendo en paralelo en una misma noche en distintos puntos de Los Ángeles, en sus suburbios, en sus carreteras, ¿cierto? En estas vías que van dando forma a esta ciudad que, como digo, curiosamente cada vez se van acercando más a la estética neo-noir que también ya planteó, ¿cierto? Se planteó en Blade Runner. Bueno, un poco esa es la invitación, ¿cierto? Para que revisen estas cintas, de repente las vuelvan a ver si es que no las han visto. Si es que no las han visto, obviamente aprovechen de buscarlas. Voy a tratar de dejar en el link vínculos. Sé que algunas de ellas están en Netflix, Collateral por lo menos, creo que Drive también. Entonces creo que son cintas muy accesibles, son grandes directores, muy interesantes el trabajo de Michael Mann. Espero pronto hacer un video dedicado totalmente a la filmografía de Michael Mann y también de Nicholas Winding, son dos directores que me gustan mucho. Y como les digo, era la invitación para que las vean, para que las revisen y quizás si ya las han visto y las conocen, probablemente este video pueda servir para dar una mirada complementaria, ¿cierto? Y generar un hilo de comunicación entre estas grandes películas del cine actual. Bueno, sin más que agradecerles, nos vemos en una próxima edición de Libros y otras interferencias. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por compartir los videos, opinar, dar sus likes. Suscríbanse al canal, estén atentos, vuelvo en otra edición con otro Libros y otras interferencias. Hasta pronto.